Hola a todos, este vídeo forma parte del especial colaborativo Herramientas para el Laboratorio, idea de Case Electronics y Sebastián de ELEC GPL. Mi aportación es un comprobador de tensión fase y neutro para las tomas de enchufe. Realmente es la segunda versión o la segunda revisión de un vídeo que os mostré, o una serie de vídeos que os mostré hace unos meses, donde mostrábamos un comprobador de tensión fase y neutro con neones, y me pedisteis si podía hacer el mismo con diodos LED, mucho más fáciles de conseguir, o si no, bueno, son igualmente fáciles de conseguir, pero más a mano que no los neones. Parece que los neones le tenéis un poco de antipatía o no os gusta, y la verdad es que es un elemento muy útil. Ya vais a ver en otros vídeos cómo los utiliza para más cosas. Igual que tenía el comprobador de diferenciales en la revisión anterior, en esta os lo voy a anexar, pero no lo voy a montar inicialmente, ya que la caja que voy a utilizar para este es más pequeña, por lo tanto no hay apenas espacio para el comprobador de diferenciales. Pero lo dicho, igual que la revisión anterior lo tenía, con esto lo podemos seguir teniendo. El esquema, os voy a dejar en la documentación dos esquemas. El esquema básico, el de la revisión 1.0, y un esquema más avanzado con una serie de protecciones. La revisión inicial, la básica que se puede montar, ya digo, no tiene protecciones, tampoco no importaría que las tuviera, pero bueno, siempre que trabajemos con tensión alterna, con tensiones de 120 o 220 voltios, pues es ideal que coloquemos unos fusibles que pongamos una serie de protecciones. El esquema sencillo es la toma de enchufe, tenemos una primera salida del circuito que viene a un diodo 1N4007, nos sirven los 1N4002, 3, 4 hasta el 7. Si es el 7 mejor, si no pues cualquiera de los otros nos puede servir igualmente. Un diodo LED, en mi caso he utilizado el azul porque la luz que genera es mucho más vistosa, se pueden utilizar de otros colores, pero ya digo, el azul me ha gustado muchísimo más. Y la resistencia que cierra el circuito de 100 ohmios, que lo cerraría por aquí. Para poder diferenciar si tenemos o cuál tenemos como fase y como neutro, necesitamos la referencia de toma de tierra, que la sacaremos de la toma de enchufe. Los enchufes europeos, por ejemplo, la tenemos en este pin de los laterales, el pin pequeño. En los enchufes utilizados en Sudamérica, pues utilizáis otro tipo de enchufe. Ya tenéis que ver cuál es el que usáis vosotros para ver dónde lo conectaríais. De ahí sacaremos una toma para dos resistencias, que cada una cerrará el circuito con un diodo LED y un diodo de protección. Lo mismo. Debemos fijarnos en el esquema la posición en la que colocamos los LED y los diodos. Fijaros en el esquema que yo os dejaré, ya que tiene bastante importancia. Si no, el circuito no os funcionará. Si lo conectáis al revés, pues no funcionará adecuadamente. Y la revisión avanzada, que es la que yo voy a montar, en este caso, con la anterior la diferencia que tiene es que le he colocado sendos fusibles de protección del valor más pequeño que podéis encontrar. En mi caso uso de 60 miliamperios, 0,06 amperios. Y a su vez, que no haría falta, pero bueno, las tengo de un diseño que hice anterior, tengo material que me estaba sobrando, y voy a darles una utilidad, las PPTC. La PPTC es un fusible rearmable. Cuando excedemos un valor de tensión, o mejor dicho, de corriente que circula a través de él, el circuito se abre, por lo tanto protege lo que tenga a continuación. En este caso, las PPTCs que tengo son de 50 miliamperios, del mismo valor que el fusible que coloco delante de ellas. Por eso digo que realmente no serían necesarias, pero bueno, no está de más, ya que las tengo les voy a dar una utilidad. Y un varistor, que nos va a proteger el circuito si por un casual tuviéramos una tensión superior a 275 voltios. El varistor lo que haría es que, en lugar de reventar otra parte del circuito, fundiría uno o los dos fusibles de entrada de alimentación. En la misma documentación también os dejaré el listado de componentes y bueno, alguna explicación más que puede ser interesante. Y los elementos que ya digo son opcionales, tal como hemos visto en el esquema, que se pueden eliminar, que no importaría utilizar tanto el varistor, el PPTC como los fusibles. Pues nada, veamos ahora los componentes. Los componentes que utilizaremos será, en mi caso, en lugar de hacer una placa específica, voy a utilizar placa multiperforada. Si solamente hiciéramos el esquema inicial, lo podemos montar al aire, con cuidado, protegiendo adecuadamente las conexiones, tal como está montado el que realizamos con
lámparas de neón. En este caso, como el esquema que voy a hacer es el más avanzado, pues utilizaremos placa de circuito impreso. La placa de circuito impreso la podéis cortar tanto con una hoja de sierra y os quedará cortada bastante bien, le pasáis una lima después, quedará mucho más perfecta, o cortada con tijera, por ejemplo, como está cortada esta y como está cortada la plaqueta que voy a utilizar, ya que la forma que tiene es bastante peculiar para que se pueda adaptar al interior del bote, por lo tanto necesitaba cortarlo en este caso con tijera. Si no, hoja de sierra es lo suyo. Lo siguiente que vamos a utilizar será los dos fusibles. Aquí os muestro dos reciclados de componentes. Hay que decir que prácticamente la mayoría de componentes los he sacado reciclados de otros aparatos, quitando las PPTCs, que estas sí que las tuve que comprar, y los diodos, que en lugar de utilizar reciclados que daban menos luz, pues he utilizado diodos nuevos que generan una luz un poco más potente y son de colores específicos, como es el naranja y el azul. Pero bueno, con material reciclado lo podéis hacer perfectamente. Las dos PPTCs, los fusibles rearmables, 3 diodos rectificadores tipo 1N 4002, como sería por ejemplo este, 4003, 4, 5, 6 hasta el 7. Todos os sirven. Cuanto más elevado el valor, mejor, porque son diodos que aguantan más potencia, que aguantan más intensidad. Tenemos las 3 resistencias, estas igualmente son recicladas de otros aparatos, por lo tanto, tal como veis, son de diferentes potencias, de diferentes tamaños. Pues lo dicho, lo que tengáis, si tenéis resistencias grandes y las queréis utilizar, de 100K, pues os pueden servir igualmente. Un varistor, que en este caso, como es para España, 220 voltios, yo he utilizado un varistor de 275. En países de Sudamérica, pues por ejemplo, en lugar que tenéis 110 voltios, pues el varistor que tendréis que utilizar sería de 150 voltios. En las instrucciones os lo especificaré también. Los 3 diodos, que en este caso ya los tengo preparados con los cablecitos soldados para no perder tiempo, y la funda termorretráctil colocada. El termorretráctil, muchas veces me preguntáis cómo se llama según el país. Pues he hecho un pequeño recopilatorio, aquí veis, de algunos países, las indicaciones que me habéis mandado de cómo se denomina. Un par de trocillos de cable que nos pueden servir para sujetar los componentes en la placa. Tal como veis, ya los tengo colocados, ordenados, y únicamente ya es realizar las soldaduras, que es lo que voy a hacer ahora. Una toma de enchufe, también reciclada. He sacado los 2 cables rojos de los 2 pines y el cable verde de la toma de tierra. Ya digo, ya está montado. En esta no lo voy a desmontar porque tampoco no es necesario. Es solamente el cable sujeto con el tornillo porque no tiene mayor dificultad o mayor misterio. Y para caja de todo el montaje, en mi caso lo que voy a utilizar es un bote reciclado de desodorante en barra. Cualquier bote que tengáis que os pueda servir en medida, en tamaño, puede ser ideal. Son botes bastante duros, tal como veis. Por lo tanto, son muy resistentes, mucho más resistentes, por ejemplo, que el bote que utilicé anteriormente para el otro montaje, que era un bote de alcohol o de agua oxigenada. En este caso los de desodorante se adaptan mucho mejor. Lo único que tenemos que hacerle una serie de muescas o hendiduras. He cortado el frontal para que se pudiera introducir la toma de enchufe, luego lo veréis. He quitado la bola rolón que lleva. He recortado el hueco de los LED. Y la plaqueta queda incluida en el conjunto del bote. Por lo tanto, se puede poner la tapa y quedaría listo. Roscaríamos, le pondríamos luego un pequeño tornillo en un lateral de fijación para que no se escapase el conjunto. Y bueno, previamente habríamos colocado la toma de enchufe. La toma de enchufe, para dejarla fija, pues ya depende. Si la queréis sujetar con un pequeño tornillo, le pegáis los laterales. En mi caso veréis que la dejaré enganchada, ya que lo utilizaré para hacer pruebas. Y nada, ya definitivamente pues le colocaré un poco de pegamento para que quede unido fijamente. Pues nada, ya dicho todo esto, vamos a empezar a soldar los componentes. Soldar los componentes pues no tiene mayor misterio. Sencillamente es uno a uno, vamos dando puntos de soldadura para fijarlos y a posteriori uniremos con los cableados el circuito. Por lo tanto, voy a mostrar un par de puntos primeros.
de cómo lo soldaríamos. Bueno, supongo que alguno me preguntará que quiere ver los componentes en la placa. Vemos los fusibles, PPTC, el diodo, varistor, la resistencia, detectora de red y las dos resistencias de los dos detectores de fase y de neutro, o de fase y fase. Pues nada, esta es la placa, vamos a ir soldando la misma. El proceso de soldadura, pues sencillamente os pondré el vídeo a cámara rápida para no aburriros y luego vemos cómo soldaríamos los diodos y la parte del enchufe. Pues nada, manos a la obra, vamos a ir soldando componentes. Lo primero que haremos será dar un punto de fijación y luego ya a posteriori ya uniríamos con cableado. Damos el primer punto, ya como están metidos todos los componentes, pues tan solo es ir punteando, dando puntos de soldadura. Y ya digo, luego ya a posteriori pues unir los diferentes componentes. Como estamos trabajando con tensión alterna, mucho ojo a unir pistas que no deberíais unir, ya que podemos tener luego a posteriori algún tipo de accidente. Por lo tanto, lo dicho, ojo con lo que soldáis, ojo con lo que unís unas con otras. Este, por ejemplo, que es la PPTC con el fusible, ya las podemos dejar unidas. Esta otra lo mismo. Y nada, voy a ir soldando y vemos cómo quedaría. Una vez ya que tenemos soldados todos los puntos de la placa, pues ya solamente falta colocar los diodos LED donde corresponde. Los diodos LED ahora, como nos pasarán sin ningún problema, bueno, no nos pasarán, sino que colocaremos la placa y los colocaremos por el interior, podemos soldarlo sin pasarlo por el tapón. Ahora lo vamos a ver cómo lo haríamos. Según el esquema, lo que tenemos que colocar es el diodo, su cátodo, su terminal negativo, con el ánodo del diodo, su terminal positivo. Ya los tengo marcados, por lo tanto tenemos cátodo, lo uniríamos con el ánodo del diodo y el ánodo del diodo LED con la resistencia. Perdón, el cátodo del diodo con el ánodo del LED y cátodo del LED con la resistencia. Terminal negativo del LED con la resistencia. Aquí ya lo tendremos. Marcamos. Colocamos, tal como he dicho, positivo y negativo. Y podemos soldar el diodo. Damos el puntito de soldadura. Ya lo tenemos listo. Y ahora soldaremos los otros LEDs. Uniremos igualmente ánodo del diodo con cátodo ánodo del LED con cátodo del diodo normal, terminal positivo del LED con terminal negativo del diodo y terminal negativo del LED con la resistencia. Se resiste un poco a pasar, se ve que le di demasiada estañada, por eso no pasa, recortaremos un poquito. Y ahora haremos que pase, ya está colocado, aquí lo tenemos y ya podemos soldar. Cuidado que no se nos salga la imagen de la cámara.
Ahí le tenemos uno y aquí tenemos al otro. Unidos. Lo mismo con el otro diodo. Recortamos los terminales que sobran en exceso. Uniremos el otro diodo y lo mismo, su terminal positivo al cátodo del diodo. Recortamos otro poco. Y su terminal negativo a la resistencia. Tampoco pasa, también hay que recortarlo. Unido uno, unimos el otro y ya lo tendremos a punto para colocar la última fase del montaje, ya que no es intención de que el vídeo se alargue excesivamente. Aquí lo tendríamos. Y ahora, para que nos pase, lo que tenemos que hacer es que la parte del fusible, del enchufe, la pasaremos al interior, enganchamos inicialmente, colocaremos la parte roscada y ahora lo que hacemos es ver de dónde sale cada terminal para asegurarnos que sea uno o sea el otro. Por lo tanto, este diodo corresponderá a este lado y el otro diodo LED corresponderá al otro lado. Por lo que uniremos la entrada de red, la otra entrada de red, soldamos ambos terminales. Acercaremos un poquito para que lo veamos mejor. Lo dicho, soldamos un terminal de red. Soldamos el otro. Ya tendremos la entrada de red a punto en nuestra plaqueta. Y ya solamente faltaría que unamos la toma de tierra, lo que es el terminal central, que lo uniremos a la unión de las dos resistencias. Pasamos, doblamos un poco el cablecito y ya está punto. Ya tenemos la parte eléctrica de nuestro montaje finalizada. Pues ahora ya lo que nos faltaría sería colocar los LED en la caja, que lo que haremos será colocarlos inicialmente, para luego, si tuviéramos alguna pega de que hubiera quedado alguno de los LED mal encarado o demás, pues luego ya los modificaríamos. A posteriores luego ya les daríamos un punto de pegamento para dejarlos fijos. De momento no es necesario hacerlo. Introducimos nuestro montaje en la caja. Comprobamos que no nos quede girado el enchufe. Primeramente colocaremos la base. La base sí que tiene posición, tiene una especie de muescas en los laterales, este tipo de desodorantes. Por lo tanto tenemos que respetarlas para que encaje adecuadamente. La toma de enchufe comprobaremos que no nos quede girada. Roscamos
nuestro tubo de desodorante, el tapón. Lo que os comentaba, comprobamos que los cables no nos queden girados, por lo tanto nos daría una comprobación errónea. De todas maneras, si tenemos un buscapolos, lo suyo es comprobarlo con buscapolos, para comprobar que la indicación que nos dé el diodo sea la que corresponde. Ya tenemos todo el conjunto embutido. Pues nada, sencillamente ahora para hacer la prueba ya lo tenemos enganchado, y lo que haremos será en una toma de enchufe comprobaremos el mismo. Apagamos la luz para que se vea más adecuadamente, y tal como veis tenemos que nos está indicando nuestro comprobador que tenemos red, por lo tanto el LED azul está encendido. Tenemos la fase en el lado derecho, por lo tanto la fase en este enchufe, en esta toma de enchufe, la tendríamos en este lateral, y tenemos el neutro, por lo tanto el otro LED está apagado, en este otro lateral. Si conectamos al revés, pues veréis que el LED que se encenderá será precisamente el otro, el contrario, por lo que le hemos dado giro a la toma de enchufe. En esto no sería de utilidad, pues por ejemplo para las tomas de enchufe de las viviendas. En este caso es una toma aérea, no es tan importante el tema. Y en el caso de que, por ejemplo, los dos LED no se encendieran, tal como está ese, los dos LED laterales estuvieran apagados, nos estaría indicando que nuestra toma de enchufe, nuestra base de la pared, no tiene toma de tierra. O en el caso de que los dos LED se encendieran, nos estaría indicando que tenemos fase y fase, en lugar de fase y neutro, tal como tendríamos ahora, o que tenemos una toma de tierra o un neutro en la instalación no adecuado. Puede ser un neutro que tenga voltaje, o puede ser una toma de tierra que tenga un determinado voltaje. Ya digo, ya no tenemos una instalación estándar de fase con tensión, neutro con cero, como sería lo más habitual. Ya digo, es un indicador que nos puede dar una indicación sencilla de dónde está la fase y el neutro, y si tenemos tensión en la toma de enchufe. Vamos a ver un ejemplo ahora en la pared, en una toma de corriente. Tal como vemos en este, pues sencillamente quitamos la toma aérea que he estado utilizando, conectamos, y tal como vemos, tenemos tensión en la toma de enchufe, tal como hemos visto antes, ya lo hemos comprobado. Y en esta toma de la pared, la fase la tendremos en este lado, será este terminal, y el neutro, que está apagado, lo tendremos en este otro terminal. Por lo tanto, espero que os haya gustado el diseño, que os sirva de utilidad. Es un diseño bastante sencillo, no tiene muchas complicaciones, fácil de montar, todo instalable con material prácticamente reciclado en su mayoría. Y bueno, ya como último, tal como os comentaba, pues para que no gire el conjunto, habría que darle un pequeño punto de pegamento a los diodos LED para que quedasen fijos, colocarle por ejemplo un tornillito en el lateral para fijar todo el conjunto, y la toma de enchufe pues para que no se mueva, para que no salga como será ahora el caso. Si la desenganchamos, que nos puede salir, pues nada, si queremos ya dejarla fija, pues darle un pequeño punto de pegamento en los laterales, pegamento de dos componentes o pegamento de secado instantáneo, y quedará la misma fija. De esta manera pues es desmontable todo el conjunto. Pues nada, espero que os sirva de utilidad, que os sirva de ayuda, que os haya gustado, y saludos a todos los compañeros que han realizado el colaborativo. Saludos para todos.